La luz blanca y fría del monitor parpadeaba sobre mi rostro, pero yo no sentía nada. Mis ojos estaban fijos en el correo electrónico de recursos humanos, en las palabras formales y corporativas que confirmaban lo que ya sabía: cese de contrato con efecto inmediato. Debajo, el nombre de mi hermano, Damián. Sentí una punzada de rabia, tan afilada y caliente que me quemó el pecho, pero debajo de ella, reptando como una serpiente, había una sensación mucho más amarga, una voz helada que susurraba: te lo dije. Me llamo Leandro. Tengo 36 años. No soy un hombre de grandes dramas. Mi vida es una línea recta que he trazado con esfuerzo y disciplina durante más de una década. Soy el gerente de logística de una importante distribuidora de equipo industrial en las afueras de Monterrey. No es un trabajo glamuroso, pero es mío. Cada ascenso, cada aumento de sueldo, me lo he ganado con sudor y noches sin dormir. Mi casa, un pequeño pero decente hogar en un barrio tranquilo, la compré con el sudor de mi frente. Y mi ancla, mi cable a tierra en este mundo, es mi esposa, Nuria. Ella es la única persona que me ve como Leandro, no como el hermano mayor de Damián. En mi familia, siempre hemos vivido bajo un mantra sagrado, repetido en cada comida, en cada celebración: la familia es primero. Suena noble, ¿verdad? Pero en la práctica, en el día a día de nuestra casa, siempre tuvo un anexo no escrito: la familia es primero, y Damián es el centro de esa familia. Mi hermano menor, Damián, 7 años más joven que yo, es el sol alrededor del cual mis padres, Silvio y Ariadna, han orbitado toda su vida. Él es el niño de oro, el encantador, el carismático, el que siempre tiene una sonrisa y una excusa a flor de piel. También es un desastre andante, un torbellino de malas decisiones y responsabilidades eludidas. Y yo siempre fui el equipo de limpieza. El solucionador oficial de sus problemas. Si Damián rompía algo, yo lo arreglaba. Si se metía en líos en la escuela, yo hablaba con los maestros. Si necesitaba dinero, yo vaciaba mi alcancía. No era una elección, era mi función, el papel que me asignaron desde que tengo memoria. Mis padres no lo veían como una injusticia, lo veían como el orden natural de las cosas. Yo era el hermano mayor, el responsable, el fuerte. Damián era, bueno, Damián era Damián. Y eso era suficiente para perdonarle todo. Mientras miraba su nombre en esa pantalla, sentí el peso de 30 años de solucionar sus problemas aplastándome. Pero esta vez era diferente. Esta vez, el desastre de Damián no era un juguete roto o una mala calificación. Era un delito. Y había ocurrido en mi territorio, bajo mi techo profesional, manchando el nombre que tanto me había costado construir. La rabia volvió a subir, pero esta vez no era solo por él. Era por mis padres, por el sistema que habían creado. Y por mí, por el idiota que, una vez más, había decidido creer que esta vez, solo esta vez, las cosas serían diferentes. El correo seguía ahí, inmóvil, un epitafio digital para la última oportunidad de mi hermano. Y yo sabía, con una certeza que me helaba los huesos, que esto no era el final. Era solo el principio de la tormenta. El zumbido del ordenador se desvaneció, reemplazado por el chirrido de metal oxidado y la voz grave de mi padre. El olor a aceite y a tierra mojada llenó mis fosas nasales. De repente, ya no estaba en mi oficina con aire acondicionado. Tenía 12 años y estaba en el patio trasero de la casa de mi infancia, una tarde de sábado bochornosa. Mi padre, Silvio, estaba inclinado sobre una vieja bicicleta, con las manos cubiertas de grasa. Yo estaba a su lado, pasándole las herramientas, observando cada uno de sus movimientos con una devoción casi religiosa. Era un hombre de pocas palabras, pero ese día estaba de buen humor. Mira, Leandro, me dijo, señalando la cadena. La paciencia es la clave. Si fuerzas las cosas, las rompes. Tienes que entender cómo funcionan, sentir el mecanismo. Asentí, absorbiendo sus palabras como si fueran un evangelio. Después de un par de horas, la bicicleta, que había sido un montón de chatarra, funcionaba a la perfección. Mi padre me dio una palmada en la espalda, una de las pocas muestras de afecto físico que recuerdo de él. Tienes buenas manos, hijo,
dijo, y su voz contenía un matiz de orgullo que para mí valía más que todo el oro del mundo. Esto, el valor del trabajo duro, es lo que te hace un hombre. Me sentí pletórico, como si hubiera conquistado el mundo. Esa bicicleta era el símbolo de mi valía, la prueba tangible de la aprobación de mi padre. Unas horas más tarde, la catástrofe. Damián, con sus 5 años y su energía inagotable, la tomó sin permiso mientras yo estaba dentro de casa. Escuché el estruendo, un crujido metálico seguido de su llanto agudo. Salí corriendo y lo vi. La bicicleta estaba estampada contra el muro del patio, la rueda delantera torcida en un ángulo imposible. Damián tenía un raspón en la rodilla y lloraba a pleno pulmón. Mi madre, Ariadna, salió primero. Corrió hacia Damián, lo levantó en brazos, lo llenó de besos y palabras tranquilizadoras. Luego, sus ojos se posaron en mí, y su mirada se endureció. ¿No podías cuidarlo? ¿Sabes cómo es? Mi padre salió detrás de ella. Vio la bicicleta destrozada, luego a mí. La decepción en su rostro fue como un puñetazo en el estómago. No dijo nada sobre el trabajo que habíamos hecho juntos. No dijo nada sobre que Damián la había tomado sin permiso. Solo dijo, ¿y ahora qué? Tu hermano quería jugar. Esa noche, para solucionar el problema y calmar el berrinche de Damián, me obligaron a darle mi propia bicicleta, una casi nueva que me habían regalado por mi cumpleaños. Tú eres el mayor, Leandro, sentenció mi padre, como si eso explicara y justificara todo. Tienes que aprender a compartir y a ceder. Ese recuerdo, más que ningún otro, se convirtió en el cimiento de nuestra dinámica familiar. Aprendí la lección, mi esfuerzo, mi paciencia, mi trabajo duro, todo era prescindible. Todo podía ser sacrificado en el altar del bienestar de Damián. El amor y la aprobación de mis padres no eran un derecho, eran un salario que yo ganaba a cambio de absorber los errores de mi hermano. Y Damián, incluso a esa tierna edad, también aprendió su lección, no importaba lo que rompiera, su hermano mayor siempre estaría ahí para darle algo nuevo y pagar por los platos rotos. El recuerdo se disipó, dejándome de nuevo en la silla de mi oficina, con un sabor a óxido en la boca. La tormenta actual había empezado, como casi todas, con una llamada telefónica hace unos 3 meses. Era mi madre. ¿Leandrito? Hijo, ¿cómo estás? Empezó con esa voz melosa que siempre usaba como preludio para un favor. El guión era tan predecible que podría haberlo recitado de memoria. Primero, los halagos. ¿Sabes? Tu padre y yo estábamos hablando de lo orgullosos que estamos de ti. Siempre tan trabajador, tan responsable. Eres una bendición, hijo. Esperé. Sabía que venía. Es que, estamos preocupados por tu hermano, continuó, bajando el tono a un susurro conspirador. Lo despidieron de nuevo. El jefe era un envidioso, ya sabes cómo es la gente. Y el pobre Damián está tan desanimado. Mamá, ese es el tercer trabajo en un año, le recordé, intentando mantener mi voz firme. No es su culpa, saltó ella a la defensiva. Él solo necesita una oportunidad de verdad, un lugar donde lo valoren. Alguien que crea en él. Tú estás en una buena posición, hijo. Tienes un buen puesto. Ahí estaba. La petición. Sentí un nudo en el estómago. Mamá, mi empresa es seria. No es un juego. Entonces mi padre tomó el teléfono. La voz de Silvio era un trueno comparada con el susurro de mi madre. Escúchame, Leandro. Ya basta de excusas. Es tu deber como hermano mayor. La sangre llama. ¿O vas a dejar que tu hermano se hunda? Esa noche, la conversación con Nuria fue tensa. Ella estaba sentada en el sofá, con los brazos cruzados, escuchándome mientras yo paseaba por la sala como un león enjaulado. Amor, por favor, dime que no lo estás considerando, dijo Nuria, y su voz era una mezcla de súplica y advertencia. Sabes exactamente cómo va a terminar esto. No es la primera vez. Te van a usar a ti para limpiar su desastre, y si algo sale mal, el que va a pagar eres tú. Lo sé, créeme que lo sé, le respondí, pasándome las manos por el pelo. Pero lo oíste.
Mi padre. Damián vino a verme esta tarde. Parecía roto. Me juró que había cambiado, que solo necesitaba un empujón. Siempre parece roto, Leandro. Es su mejor actuación, replicó Nuria, implacable. Y tú siempre caes. Sus palabras me dolieron porque eran verdad. Pero la imagen de mi hermano, con los ojos llorosos, suplicando, se superponía a la lógica de Nuria. La presión de mis padres, el peso de 30 años de condicionamiento, era como una marea que me arrastraba. Una semana después, cedí. Hablé con mi jefe, usé mi credibilidad, mi reputación construida durante 12 años, para conseguirle a Damián un puesto de nivel básico en el almacén. No era glamuroso, pero la paga era decente y tenía prestaciones. Era la oportunidad que él decía anhelar. La última conversación que tuve con él antes de que empezara fue en el estacionamiento de la empresa. Lo agarré del brazo, obligándolo a mirarme a los ojos. Damián, escúchame bien. Estoy poniendo mi reputación, mi carrera, en juego por ti. Si me haces quedar como un idiota, te juro que será la última vez que te ayude en algo. ¿Entendido? Él asintió, con una seriedad que casi me pareció sincera. Te lo juro, hermano. No te voy a fallar. Verás que esta vez será diferente. Y yo, el eterno idiota, le creí. Los primeros 2 meses fueron una especie de espejismo, una ilusión de normalidad que casi me hizo bajar la guardia. Damián, para mi sorpresa y alivio, parecía estar tomándoselo en serio. Llegaba a tiempo, algo inédito en su historial. Los supervisores del almacén me daban reportes breves y neutrales, ahí la lleva, está aprendiendo. Nada espectacular, pero tampoco había quejas. Mis padres me llamaban cada 2 días, eufóricos. ¿Ves, hijo? Te lo dijimos, exclamaba mi madre. Solo necesitaba que su propio hermano creyera en él. Estás haciendo lo correcto. Incluso mi padre, en una de esas llamadas, emitió un gruñido que casi sonó a aprobación. Empecé a pensar que, quizás, Nuria se había equivocado. Que, quizás, esta vez el milagro era posible. El castillo de naipes se derrumbó una noche de martes. Llegué a casa más tarde de lo habitual, con un peso en el pecho que me dificultaba la respiración. Nuria me vio entrar y supo al instante que algo andaba terriblemente mal. Dejó lo que estaba haciendo en la cocina y se acercó a mí. ¿Leandro? ¿Qué pasó?, preguntó, su voz cargada de preocupación. No pude responder. Solo me dejé caer en el sofá y me cubrí la cara con las manos. Ella se sentó a mi lado, en silencio, esperando. Después de un largo rato, empecé a hablar. Le conté que esa mañana, un inventario de rutina había revelado un faltante. No eran tornillos o tuercas. Eran varias tarjetas controladoras para maquinaria pesada. Componentes pequeños, caros, y muy fáciles de vender en el mercado negro. El valor total superaba los 150,000 pesos. Al principio pensaron que era un error de sistema, le dije, con la voz ronca. Pero revisaron los registros, y luego revisaron las cámaras de seguridad. Aquí fue donde mi voz se quebró. Le describí la escena que mi jefe me había obligado a ver en la pantalla de su oficina. El video, granulado pero inconfundible, mostraba a Damián al final de su turno, en un rincón supuestamente ciego del almacén. Miraba a ambos lados, y luego, con una rapidez que delataba su culpa, metía las pequeñas cajas en su mochila, cubriéndolas con su chamarra sucia. No había duda posible. No fue un error, no fue un malentendido. Fue un robo, tan torpe y descarado como estúpido. Mi jefe, un hombre justo pero estricto, me había informado que confrontaron a Damián esa misma tarde. Primero, se hizo el ofendido, negándolo todo. Cuando le dijeron que había video, intentó una excusa absurda, diciendo que pensó que eran chatarra para tirar. Finalmente, cuando vio que no había escapatoria, se derrumbó. Se puso a llorar, a suplicar, diciendo que tenía deudas, que necesitaba el dinero desesperadamente. Fue despedido en el acto, por supuesto, le dije a Nuria, mirando un punto fijo en la pared. Lo escoltaron hasta la salida como a un delincuente.
Lo peor vino después. Mi jefe me miró, no con rabia, sino con una profunda decepción. Leandro, me dijo, y su voz era grave. La empresa no va a presentar cargos penales. Y lo hacemos únicamente por consideración a ti, a tus años de servicio impecable. Pero quiero que sepas que esto afecta tu juicio. Puse mi confianza en tu recomendación, y nos fallaste. Cada palabra fue como una bofetada. Salí de su oficina sintiendo una humillación tan profunda que me quemaba por dentro. No solo era la traición de mi hermano. Era mi propio nombre, mi reputación que había tardado 12 años en construir, manchada por su estupidez. Había puesto mi carrera en la línea por él, y él la había usado para limpiarse los zapatos. Nuria me tomó la mano, sus dedos fríos entrelazándose con los míos. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su silencio era más elocuente que cualquier te lo dije. Apenas había terminado de contarle todo a Nuria cuando mi teléfono, abandonado sobre la mesa de centro, empezó a vibrar con una insistencia frenética. La pantalla se iluminó con la foto de mi madre. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sabía que Damián, como un animal herido, habría corrido directamente a ellos. No contestes, me susurró Nuria. No ahora. No estás listo. Pero era como ver un accidente de coche a punto de ocurrir. No podía apartar la mirada. Deslicé el dedo por la pantalla. Y Leandro, la voz de mi madre era un chillido histérico, distorsionado por el pánico. ¿Qué le hiciste a tu hermano? La pregunta me descolocó. ¿Qué le hice yo? Mamá, ¿sabes lo que pasó? Claro que lo sé. El pobre Damián acaba de llegar, destrozado. Dice que lo culparon de algo que no hizo, que le tendieron una trampa para despedirlo. La negación. Era la primera línea de defensa del manual de mis padres. La realidad era maleable, una historia que se podía reescribir para que Damián siempre fuera la víctima. Mamá, por favor, intenté razonar, aunque sabía que era inútil. Hay un video. Lo vieron en las cámaras de seguridad, llevándose las cosas. Hay pruebas irrefutables. Él robó. No uses esa palabra tan horrible, gritó ella, como si la palabra robo fuera más ofensiva que el acto en sí. Tu hermano cometió un error, estaba desesperado. Y tú, como su hermano, deberías estar protegiéndolo, no acusándolo. Tienes que arreglar esto. ¿Arreglarlo? ¿Cómo se supone que voy a arreglar un robo? Mi voz empezó a subir de volumen, la incredulidad luchando contra la rabia. Habla con tu jefe. Dile que fue un malentendido. Que Damián devolverá las cosas. Haz algo. Es imposible, mamá. Ya fue despedido. El hecho de que no llamaran a la policía ya es un milagro, y lo hicieron por mí. ¿No lo entiendes? Puso mi carrera en peligro. Escuché un murmullo al otro lado, y luego la voz de mi padre, grave y amenazante, retumbó en mi oído. Escúchame bien, Leandro. Más te vale que soluciones esto ahora mismo. ¿Qué crees que vale más, unos cuantos fierros inútiles de tu estúpida empresa o la vida de tu propio hermano? Siempre has sido un egoísta, solo piensas en ti. Eres una completa decepción. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, el pitido de la línea muerta resonando en el silencio de la sala. Mi mano temblaba. No era solo la rabia. Era el veneno de sus palabras, la facilidad con la que me habían convertido en el villano de la historia. Para ellos, el crimen no era que Damián robara. El crimen era que yo no lo hubiera encubierto. Nuria se levantó y me quitó el teléfono de la mano. Lo puso en silencio sobre la mesa. Luego, me rodeó con sus brazos. Empezó, me dijo en voz baja, su aliento cálido en mi cuello. Ahora es cuando tienes que ser fuerte. No dejes que te hagan esto otra vez. Apoyé mi cabeza en su hombro, cerrando los ojos con fuerza. El olor de su pelo, el calor de su abrazo, eran el único refugio en medio de la tormenta que acababa de desatarse. Pero sabía que esto era solo el primer trueno. Lo peor estaba por llegar. No tuve que esperar mucho.
Al día siguiente, un sábado por la tarde, el timbre de la puerta sonó con una insistencia violenta. Nuria y yo nos miramos. No esperábamos a nadie. Me asomé por la ventana y sentí cómo se me helaba la sangre. El viejo coche de mi padre estaba aparcado en la acera. Estaban aquí. No abras, dijo Nuria, poniéndose delante de mí. No tienes por qué pasar por esto. Tengo que hacerlo, respondí, con la mandíbula apretada. Si no lo hago ahora, nunca terminará. Abrí la puerta. Mi padre, Silvio, estaba de pie en el porche, con la cara roja de furia contenida. Mi madre, Ariadna, estaba a su lado, con los ojos hinchados y rojos, aferrada a su brazo como si fuera a desmayarse. Era la estrategia de siempre, el ataque coordinado. El poli malo y la poli buena. La intimidación y la culpa. Silvio me apartó de un empujón y entró en la casa sin ser invitado. Así que es aquí donde te escondes, espetó, mirando alrededor de mi sala con desprecio, como si mi modesto hogar fuera una ofensa personal. Aquí, en tu casita bonita, mientras tu hermano está sufriendo. Papá, por favor, empecé. No me llames papá, me interrumpió, apuntándome con un dedo tembloroso. Un hijo de verdad no le da la espalda a su familia. Lo echaste a los lobos, Leandro. A tu propia sangre. Mi madre entró detrás de él, sollozando suavemente. Leandrito, como pudiste, gimió, llevándose una mano al pecho. Tu hermano está destrozado. No come, no duerme. Y todo es tu culpa. Si lo hubieras cuidado mejor en el trabajo, si lo hubieras guiado. Era surrealista. Estaban en mi casa, acusándome a mí. La lógica no existía en su universo, solo existía la necesidad de proteger a Damián a toda costa. Él robó, mamá. Es un adulto y tomó una decisión, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Entonces, mi madre jugó su carta más fuerte. Se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. No entiendes, hijo, susurró, como si me estuviera confiando un secreto terrible. Tu hermano no lo hizo por gusto. Le debe dinero a gente muy peligrosa. Hizo apuestas, perdió mucho. Estaba amenazado. Lo hizo por desesperación. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No sabía nada de eso. Era una nueva capa de caos en el desastre de Damián. Y ellos lo estaban usando, no para ayudarlo de verdad, sino como un arma para manipularme. Si algo malo le pasa, continuó mi madre, su voz quebrándose dramáticamente. Si esa gente lo encuentra, será tu culpa. Pesará sobre tu conciencia para siempre. El chantaje era tan burdo, tan descarado, que algo dentro de mí se rompió. La cuerda que me había mantenido atado a su aprobación durante 36 años finalmente se partió. Mi padre vio el cambio en mi rostro y dio el golpe de gracia. Se acabó el tiempo de hablar, Leandro, dijo, su voz fría como el acero. Esto es muy simple. O vas el lunes a tu empresa y convences a quien tengas que convencer para que recontraten a tu hermano, o para nosotros, dejas de ser nuestro hijo. Así de fácil. Elige, tu trabajo de mierda o tu familia. El ultimátum quedó flotando en el aire, pesado y tóxico. Y en ese momento, la imagen de la bicicleta destrozada volvió a mi mente, nítida y dolorosa. El niño de 12 años que tuvo que ceder su regalo de cumpleaños. El joven que siempre tuvo que pagar por los errores de otro. Y supe que no podía seguir siendo ese niño. Miré a mi padre, luego a mi madre. Y por primera vez en mi vida, no vi a mis padres. Vi a dos extraños que estaban dispuestos a quemar a uno de sus hijos para mantener al otro caliente. Elijo a mi familia, dije, y mi voz sonó tranquila, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Vi un destello de triunfo en los ojos de mi padre. Elijo a Nuria, continué, mirando a mi esposa, que me observaba desde el umbral de la cocina. Elijo mi hogar. Damián tomó su decisión, y ahora debe enfrentar las consecuencias. Les pido, por favor, que se vayan de mi casa. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. La cara de mi padre pasó del rojo al púrpura. Mi madre ahogó un grito,
como si la hubiera abofeteado. Había desafiado el orden natural de su universo. Y ambos supimos, en ese instante, que nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron un limbo de silencio tenso. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier discusión. No hubo llamadas, ni mensajes. Una parte de mí, la parte condicionada a buscar siempre su aprobación, se sentía ansiosa, culpable. Pero otra parte, una parte nueva y frágil, sentía una extraña calma. La calma de haber dicho no por primera vez. Ingenuamente, llegué a pensar que tal vez, solo tal vez, mi firmeza les había hecho reflexionar. Qué equivocado estaba. El miércoles por la mañana, la secretaria de mi jefe me llamó. El señor Ramírez quiere verte en su oficina. Ahora. Su tono era urgente, casi alarmado. Entré en la oficina de mi jefe con un mal presentimiento. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta. No se giró cuando entré. Solo dijo, cierra la puerta, Leandro. Me senté, con el corazón martilleándome en el pecho. Él se giró lentamente. No parecía enojado. Parecía, cansado. Y profundamente decepcionado. En su mano sostenía una hoja de papel. Recibí un correo esta mañana, dijo, dejando el papel sobre su escritorio. No me lo enviaron a mí directamente. Se lo enviaron al director general de la compañía. Con copia a todo el consejo directivo. Me tendió la hoja. Era una impresión del correo. Empecé a leer y sentí que la sangre se me escapaba del rostro. El remitente era Silvio Vargas. Mi padre. El texto era una obra maestra de la manipulación y la mentira. Era una súplica lastimera, el lamento de un padre desconsolado cuyo hijo inocente había sido víctima de una corporación sin corazón. Pintaba a Damián como un joven trabajador y honesto que había sido injustamente acusado en una confusa situación. Me mencionaba a mí, a Leandro, como un buen hijo pero débil de carácter, fácilmente influenciable por la rígida e inhumana política de la empresa. Pero lo peor, la frase que me hizo sentir ganas de vomitar, estaba casi al final. Mi padre había escrito, para que lo leyera el director general de la empresa que me daba de comer, mi hijo Damián se vio orillado a este error por la desesperación, causada en parte por el sueldo de miseria que su compañía le pagaba, un sueldo insuficiente para que un hombre joven pueda sobrevivir con dignidad. Casi no podía respirar. No solo había mentido y difamado. Había atacado a la empresa. Había intentado sabotear mi lugar de trabajo, el lugar que me había dado todo. Y lo había hecho a mis espaldas, pasando por encima de mí, en un acto de agresión cobarde y desesperado. Levanté la vista. Mi jefe me miraba fijamente. Leandro, dijo, y su voz era grave, sin rastro de la cordialidad de siempre. Aprecio tus años de servicio. Sé que eres un buen trabajador. Pero esto es inaceptable. Has permitido que tu drama familiar se derrame en mi negocio. Has puesto en riesgo la reputación de la compañía con las payasadas de tu padre. Señor, yo no sabía nada de esto, se lo juro, balbuceé, sintiéndome como un niño regañado. No me importa si lo sabías o no, me cortó. Es tu familia. Y te exijo que la mantengas lejos, muy lejos, de esta empresa. ¿Está claro? Una más como esta, Leandro, y no me importarán tus 12 años de servicio. Estarás en la calle. Ahora, por favor, sal de mi oficina. Salí de allí como un autómata. Caminé por los pasillos que conocía como la palma de mi mano, pero me sentía como un extraño. Sentí las miradas de mis colegas, los susurros. La humillación era un manto pesado y asfixiante. Habían cruzado la línea. No, la habían pulverizado. Ya no se trataba de proteger a Damián. Se trataba de destruirme a mí por no obedecer. Y en ese momento, la tristeza y la culpa que había sentido se evaporaron, reemplazadas por una rabia fría y cristalina. Una rabia que exigía una respuesta. Esa noche, cuando le conté a Nuria lo del correo, su reacción no fue de sorpresa, sino de furia. Una furia protectora, dirigida no hacia mí, sino hacia ellos. Se acabó, Leandro, dijo,
con los ojos encendidos. Esto ya no es un problema familiar, es un ataque. Están tratando de destruir tu vida porque no te dejas controlar. Tienes que pararlos. Tenía razón. Pero, ¿cómo? ¿Cómo se detiene a una fuerza de la naturaleza que ha moldeado toda tu existencia? Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de la sala, con una taza de café frío en las manos, mientras Nuria dormía arriba. La casa estaba en silencio, pero mi mente era un caos. Repasé mi vida, escena por escena, como una vieja película. Cada cumpleaños en el que Damián abría mis regalos primero. Cada vez que tuve que cancelar mis planes para ayudarlo con sus tareas. Cada préstamo que nunca me devolvió. Cada mentira que tuve que contar para cubrirlo. Y otra vez, la imagen de la bicicleta destrozada. El orgullo de mi padre al enseñarme y su inmediata decepción al defenderme. Comprendí una verdad dolorosa y liberadora: el problema nunca fue realmente Damián. Él era solo el síntoma. La enfermedad era el sistema familiar que mis padres habían construido. Un sistema tóxico basado en el sacrificio, la culpa y la negación. Un sistema donde Damián era el sol intocable y yo era el planeta de servicio, existiendo solo para asegurar que su órbita fuera cómoda y libre de obstáculos. Y yo, durante 36 años, había sido el pilar principal que sostenía esa estructura podrida. Cada vez que cedía, cada vez que solucionaba un problema, añadía otro ladrillo a mi propia prisión. Para salvarme a mí mismo, para proteger a Nuria y el futuro que queríamos construir, tenía que hacer lo impensable. Tenía que derrumbarlo todo. Al amanecer, con la primera luz gris filtrándose por la ventana, había tomado una decisión. Me sentía extrañamente en calma, como el ojo de un huracán. La rabia se había transformado en una resolución helada. Me senté en el escritorio de mi pequeño estudio. Primero, abrí mi correo y redacté un mensaje para mis padres. Fue corto, preciso y sin una pizca de emoción. Asunto, límite. Han puesto en riesgo mi carrera, mi reputación y mi hogar por última vez. Su intento de sabotear mi trabajo ha sido el acto final. Les exijo que no vuelvan a contactarme de ninguna manera. Cualquier intento de comunicación será ignorado. Lo envié sin dudar. Segundo, tomé el teléfono. Busqué en mis contactos el número de mi tía Lourdes, la hermana menor de mi madre. Ella siempre había sido la observadora silenciosa de la familia, la que veía la injusticia pero nunca se atrevía a hablar. Tía, soy Leandro, dije cuando contestó. Necesito pedirte un favor enorme. Y necesito que no me hagas preguntas. Le expliqué, con voz monótona, lo que necesitaba que hiciera. Necesitaba que fuera a casa de mis padres y les entregara un mensaje de mi parte. Un mensaje que no podía ser malinterpretado. Diles que he cortado toda comunicación, le instruí. Y diles que si alguno de ellos, o Damián, intenta contactarme a mí, a Nuria, o se acerca a mi lugar de trabajo de nuevo, mi siguiente llamada será a un abogado para solicitar una orden de restricción. Diles que no es una amenaza. Es una promesa. Hubo un largo silencio al otro lado. Finalmente, mi tía suspiró. Lo sabía, dijo en voz baja. Sabía que un día te empujarían demasiado lejos. Lo haré, sobrino. Cuenta con ello. Colgué el teléfono. El sol ya había salido por completo, inundando la habitación de luz. Me sentía vacío, pero también ligero. Había apretado el botón nuclear. Había quemado los puentes. No había vuelta atrás. Y por primera vez en mi vida, no sentía miedo. Sentía paz. Los meses que siguieron fueron como aprender a caminar de nuevo en un mundo que había cambiado para siempre. El silencio de mi familia ya no era una táctica de castigo, era una realidad permanente. Se convirtió en un ruido de fondo en mi vida, un zumbido constante de ausencia. Mi cumpleaños llegó y pasó sin la llamada de mi madre. Las fiestas de fin de año, que siempre habían sido un evento familiar ruidoso y caótico en casa de mis padres, las pasamos Nuria y yo en la tranquilidad de nuestro hogar. No voy a mentir, dolió.
Hubo noches en las que la pena me embargaba, noches en las que lloré en silencio en el sofá, extrañando no a las personas en las que se habían convertido, sino la idea de la familia que siempre quise tener. Las noticias me llegaban a través de canales indirectos, principalmente de mi tía Lourdes, que me llamaba de vez en cuando con la excusa de preguntar cómo estaba, pero en realidad era para darme un informe velado. Así me enteré de que mi padre, fiel a su estilo, había movido sus influencias. Llamó a un viejo compadre, le cobró un favor de décadas y le consiguió a Damián otro trabajo de nivel básico en una bodega. El ciclo de rescate y habilitación continuaba, pero ahora yo lo observaba desde una distancia segura. Ya no era mi problema. Lo que Damián hiciera con esa nueva oportunidad era asunto suyo. Al menos, una parte de mí se sintió aliviada al saber que no estaba en la calle. En el trabajo, las cosas volvieron lentamente a la normalidad. Mi jefe nunca volvió a mencionar el incidente, pero nuestra relación cambió. La antigua cordialidad fue reemplazada por una profesionalidad distante. Era el precio que tenía que pagar, y lo acepté. Un día, durante la hora del almuerzo, me encontré con Amadeo, un colega del departamento de contabilidad que estaba a punto de jubilarse. Era un hombre callado, de esos que lo ven todo pero hablan poco. He oído que has tenido unos meses difíciles con la familia, Leandro, me dijo, sin mirarme directamente, mientras desenvolvía su sándwich. Asentí, sin saber qué decir. Yo también tuve que hacerlo hace años, continuó, para mi sorpresa. Con un hermano. A veces, para salvar el árbol, tienes que cortar la rama podrida. Es lo más difícil que harás en tu vida. Pero es lo correcto. Me dio una palmada en el hombro y cambió de tema, hablando del partido de fútbol del fin de semana. Esa breve conversación, esas pocas palabras de un casi extraño, me dieron un consuelo que ni 1000 disculpas de mi familia podrían haberme dado. Me hicieron sentir que no estaba loco. Que no era el monstruo sin corazón que mis padres me habían hecho creer que era. Simplemente era un superviviente. La historia termina aquí, varios meses después, en una tarde de domingo cualquiera. El sol se está poniendo, tiñendo el cielo de Monterrey de tonos naranjas y morados. Nuria y yo estamos sentados en el pequeño patio trasero de nuestra casa, con 2 cervezas frías en la mano, escuchando el sonido de los grillos. No ha habido ningún giro dramático. Mis padres no han aparecido en mi puerta pidiendo perdón. Damián no ha tenido una epifanía que lo haya transformado en un hombre responsable. La vida real rara vez tiene esos finales de película. La relación con mi familia de origen está rota, y he empezado a aceptar que quizás sea para siempre. Pero mientras miro a Nuria, que me sonríe desde su silla, me doy cuenta de que no he perdido nada que no fuera ya tóxico para mí. He aprendido la lección más dura de mi vida, que la frase "la familia es primero" es una verdad a medias. Es hermosa cuando se basa en el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Pero se convierte en una cadena cuando se usa como excusa para la tiranía, la injusticia y el chantaje emocional. Mi verdadera familia está aquí, sentada a mi lado. Es la que he elegido y construido, no la que me fue impuesta. Es una familia de 2, por ahora, pero sus cimientos son de respeto incondicional, no de obligación tóxica. El dolor por la pérdida sigue ahí, es una cicatriz que probablemente nunca desaparecerá del todo. Pero ya no domina mi vida. Por encima del dolor, ahora hay paz. Una paz que no conocía. La paz de no tener que esperar la próxima llamada de crisis. La paz de no tener que ser el escudo de nadie. La paz de ser, simplemente, Leandro. Miro a mi esposa, levanto mi botella y brindo con la suya. Aunque perdí a la familia en la que nací, salvé la que elegí. Y por primera vez en 36 años, me siento completa y absolutamente libre.